la iglesia en general enfrenta un envejecimiento. La congregación se va haciendo de más edad. Entonces, ¿cómo hacemos? Como somos ancestras, ¿verdad? No vamos a esperar no estar para construir, para que cambie. No, desde ahorita ya estamos empezando este proceso para que la siguiente generación de liderazgo, de mujeres sobre todo, no cargue con la misma historia. Pero si nos damos cuenta, el tema de violencia en la casa, en la sociedad, lo seguimos arrastrando. No lo hemos podido cuidar. Y la hermana, ay, no sé, se fue, salió. Nos hablaba de este patriarcado, pero habló del matriarcado. O sea, ¿quién cría estos hijos que son, ¿no?, que ejercen violencia física contra la mujer? ¿Quién cría ¿no?, a las mujeres y a los hombres que están en este proceso de discriminación e inclusividad? O sea, ¿qué responsabilidad como mujeres asumimos en este proceso de criar la siguiente generación? ¿No? Y tiene que ver acá por un rol, ¿no?, de quién es el más líder, quién es el más fuerte, que nosotras no lo hemos hablado. Entonces, la idea es no esperar a no estar, sino empezarlo ahora. Creo que el liderazgo, ¿no?, que ha organizado ese taller ha buscado que empecé en este proyecto de que ustedes tomen la palabra. También el micrófono, el púlpito, el liderazgo en estos temas. Y se unirán otra gente más joven, otras muchachas más jóvenes, porque mirarán, en esta iglesia sí se habla este tema que yo salgo a marchar a la calle, ¿no? Ni una menos, el movimiento Ni Una Menos, que se hizo mundial, ¿verdad? Y que caminan en las calles pidiendo la seguridad de las mujeres en la calle, ¿no? Y ahora yo estoy viendo, y ahora las redes sociales muestran cada día, yo veo por lo menos 5 anuncios. Se fue, esta niñita se perdió, se fue a caminar a la panadería, se perdió, se fue al colegio, no regresó. De todos los países, México, Perú, y empieza, y dice, pero ¿qué pasa? ¿Quién se está robando a las niñas? De 13, de 15 años se desaparecen. Yo por lo menos recuerdo cuando yo iba a la escuela sola, todo, no había ese temor. Yo no recuerdo que me hayan dicho, no voy a hacer que te roben, pero ahora en la casa, no, ya no la mandé sola a la tienda porque, y tiene 15 años, y uno dice, no, pero está aquí en la esquina, pero literalmente las están a las niñas subiendo a las motos, a los carros, y no se les ve. Entonces, por eso hay una desesperación de la gente joven a salir a la calle, porque dice, tenemos que pedir a los gobernantes, porque están yendo a estas estructuras de poder, ¿no? ¿Quiénes pueden asegurar nuestra seguridad? El gobernante. Pero sabemos que tiene que ver desde lo más básico, desde la casa. ¿Quiénes estamos criando para que no cometan estos delitos y quiénes criando de niñas para que estén atentas a que no pasen esta violencia? Entonces vemos que es un entretejido en los temas que estamos abordando y la iglesia tiene que dar cara a esto en vez de decir nosotros somos otra sociedad diferente. Ramón. El hogar no está haciendo la función que tiene que hacer. Bueno, sabemos estadísticas que cuántos niños crecen en una familia monoparental, ¿no?, disfuncional, de solamente, la mayoría de madres nomás. Madres que tienen que ser de padres, madres que tienen que trabajar a tiempo completo, ausentes porque no se puede hacer tanto sin que alguien pague la ausencia y así. Estos temas arrastran, entonces ya vemos generaciones de jovencitas con niños que criarán solas y con carencia, ¿no? Nos decía la hermana, aquí hay una situación
del tiempo en que vivimos, ¿no? Vivimos en ese tiempo del siglo XXI, los niños tienen acceso a los celulares, los niños tienen acceso ya cada vez el tatuaje, entonces cada vez con otras experiencias que uno a los 12, 15 años no había tenido. Entonces, ¿cómo vemos esa generación, ese diálogo generacional en la iglesia también, ¿no? Eso me pasó, fue una iglesia, pasó por el caso de los tatuajes, y que está mal, no sé qué. Pero tenía un grupito de adolescentes, de jóvenes, que ya estaban tatuados, ya estaban ahí. Entonces yo lo miraba y decía, pero el pastor predica sobre esto, pero los jóvenes no es un tema que ellos ya lo hicieron, ya se tatuaron. Entonces no sé, ¿cómo es ese diálogo, verdad? ¿Cómo se sentirá este joven en la iglesia escuchando que le están diciendo que está malo, algo que ya tiene? Entonces esas cosas, ¿cómo comenzamos a contextualizarnos en el mensaje? Bueno, pensando en los tatuajes, ya han visto la forma de deportación que se está viviendo en los Estados Unidos. Y una de las formas identificatorias para la inmigración, que es la cárcel que se ha hecho en El Salvador, es que tienen tatuaje. A los muchachos, no sé si han visto las noticias, se les lleva rapado y todos llenos de tatuajes. Están, ¿no? Porque son de un grupo. Entonces miren que la idea de menospreciar a la gente que también ha decidido tener un tatuaje. O sea, todo ese diálogo social, no son de la iglesia, sino afuera, se comienza a ver como parte de discriminatoria de una nueva generación, que yo la verdad, toda la gente que conozco o que pasó por la universidad, muchísimos tienen ya tatuajes, por ejemplo, es algo que más bien es extraño de los que no tenemos hasta ahora un tatuaje, ya más por miedo a que duela. Es extraño porque la mayoría lo ha hecho ya. Entonces, igual que usar aretitos, entonces, creo que tenemos que adaptar nuestro mensaje más al fondo que a las formas, ¿no? Las apariencias. Entonces, también esa es una señal generacional en este momento. Estas mujeres líderes de la historia, que no fueron teólogas propiamente dicho, ¿verdad? En ese sentido académico que ahora conocemos, pero que hacían teología desde la cotidianidad y las nuevas necesidades, basadas en la huella y el principio que dijo Jesús. Es necesario prepararnos, ¿verdad? Para también conocer estas ancestras en la teología, en la enseñanza de la iglesia. Acá algunos datos de quienes estuvieron con Jesús en un tiempo que las mujeres no podían, ¿verdad? Socialmente no eran aceptadas para aprender. Y estamos viendo que eso no es tan lejano, porque en el seminario, en las instituciones, las mujeres recién están entrando a aprender. No es algo que llevamos mucho tiempo nosotras inscribiéndonos y tomando clases. Es reciente, ¿verdad? Ya tenemos las teólogas que nos han precedido y que han podido estudiar. Pero en el tiempo de Jesús había limitaciones y prohibiciones para la participación de las mujeres en público. Y en este caso Jesús era uno de los, ¿verdad? De los líderes en estar ahí con el público, y sus enseñanzas quedan registradas, por eso están en la Biblia. Habrá diálogos que él tuvo de manera privada, ¿verdad? Pero las que fueron públicas son las que aparecen en los textos, porque fueron escritos. Entonces tenemos a estas mujeres y Jesús, como hombre, que también reivindicó estas prohibiciones y cambia la propuesta. Tenemos el Evangelio de Mateo, que muchas mujeres participaban en escuchar
a Jesús, entre ellas María Magdalena. María, madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo, nos dice el texto, era una de las que querían escuchar a Jesús. Querían estar presentes cuando Él predicaba o hablaba. Y había una prohibición, en este caso mujeres estén en público y mujeres casadas o con, ¿no? ¿verdad? Con familia estén en público. Tenemos otro en el caso del Evangelio de Lucas. Todos sus conocidos y las mujeres que habían venido de Galilea le escuchaban. Vamos a encontrar en el texto mujeres que aparecen con nombre propio y mujeres que aparecen como así, las mujeres. Que esas son la montón, sino que ya no registraban los nombres. ¿Por qué? Porque las mujeres no eran, y vemos en el texto, la genealogía de Jesús no viene por María, que es la madre, viene por José, que digamos, fue el medio padre porque hablamos de la divinidad de Jesús. Entonces, pero no importa, la genealogía tenía que venir por el hombre. Entonces, vemos cómo desaparecemos en la historia, no narran las abuelas de Jesús, sino los abuelos de Jesús. La genealogía es la ancestralidad del lado de José. Las mujeres se decía que no podían ni hablar ni aprender de teología. Y vemos a Jesús con la samaritana, que tuvo un largo tiempo charlando con ella en el pozo. O de María, que se sienta a sus pies y se puso a pelear, ¿no? A renegar su hermana Marta, porque la hermana Marta estaba atendiendo la cocina. Y ahí vemos esta lucha, vemos cómo nosotros partimos la cocina, pero cuando queremos sentarnos a escuchar, no es otro hombre, sino otra mujer, otra hermana que no nos deja. Que ven a ayudarme aquí, ¿qué haces ahí? Pero ¿qué dice Jesús? Ella ha escogido, María, la buena, la mejor parte. Entonces, a veces nos toca decidir, estar en la cocina o estar predicando. Entonces, vamos a ver que ambas son buenas partes, sino la mejor parte será aquella que quiere también aprender y escuchar. Pero eso no nos viene de gratis. Hay un camino largo para llegar a eso. O como estamos acá, quizás algunos han tenido que levantarse tempranito para preparar el almuerzo o la cena, ¿verdad? Y dejarlo listo. Y eso pasa en muchas iglesias. Muchas hermanas tienen que dejar todo listo para poder salir de casa un domingo en la mañana. O un día de semana que hay culto de oración. Dejarlo todo listo. Porque si tiene el esposo, tiene que dejarle listo. Y si tiene hijos, hay que dejarlo listo. Entonces, esas son las realidades de las mujeres. Y esas realidades están narradas en la Biblia. María y Marta es un ejemplo de mujeres en la casa y Jesús entra a hablar con ellas. Otras vemos ya cuando Jesús está crucificado y aparecen las mujeres al pie de la cruz. Cuando Jesús está en el sepulcro, aparecen mujeres en el sepulcro y se le aparece a ellas, ¿verdad? No se le aparece a ninguno de sus 12, es a las mujeres porque las mujeres se van al sepulcro. Entonces aparecen las mujeres en la narración una y otra vez mostrando que Jesús da un lugar a las mujeres. Entonces no nos quepa duda que nosotros estamos llamadas a hacer teología y a hacer la predicación, porque hemos venido predicando de hace 2000 años. El anuncio de la resurrección, por ejemplo, con María Magdalena. Y María Magdalena no es considerada apóstol, sino son de los 12 discípulos que se hacen apóstol porque estuvieron con Jesús.
pero habría las apóstolas, ¿verdad? Entonces, cuando comenzamos a leer el texto bíblico, nos comienza a iluminar este lugar que nos da Jesús y que nos pone como tarea hacer teología. Yo entiendo estas referencias de las pocas mujeres que se narran que tenemos esta tarea. Y será aquí en este cuadrito, que después ellas, las que compartieron con Jesús durante su vida, su muerte y su resurrección, ¿no? Las mujeres están en estos tres procesos, aunque no fueron consideradas apóstolas luego, fueron mujeres que predicaron. Fíjese, aquí solamente hay 8. María Magdalena desde el inicio. Y fíjense que este nombre de María Magdalena siempre está considerado como un nombre de mujer sufrida. Ay, la María Magdalena, ¿no? Pero es una de las predicadoras, la primera en anunciar la resurrección. Imagínense, esta mujer que es considerada como muy sufrida. Priscila, maestra y colaboradora de Pablo, muy cercana, ¿verdad?, en su ministerio. Febe, diaconisa y líder en la iglesia de Cencrea. Su liderazgo, ¿no? Diaconisa, tiene un rol de liderazgo importante en la comunidad de fe. Junia, que ella es bien interesante en el texto de Romanos cuando ella aparece y se ha hecho textos, hay un libro sobre su personaje, muy corto, pero muy significativo del rol que asume en este texto ya luego, ¿no? Cuando Pablo está liderando las iglesias. Después tenemos a las 4 hijas de Felipe, que son consideradas profetisas en los Hechos. A Lidia como fundadora de la iglesia en Filipos, a Trifena y Trifosa, obreras del Señor en Romanos, a Loida y Eunice, formadoras de Timoteo, que luego será, ¿verdad?, uno de los discípulos y formadores de iglesia. Entonces, comenzamos a ver que las mujeres, aunque son pocas con nombre propio, asumen liderazgo en la iglesia. El problema aquí, la pregunta es, ¿cuándo dejamos de no ser las líderes en la iglesia? ¿Cuándo dejamos de ser líderes en la iglesia? Si estas hermanas estuvieron desde el inicio, ¿cuándo? ¿Qué pasó para que 2000 años después estemos nosotros acá reafirmándonos el liderazgo? ¿Qué ideas? ¿Qué creen que pasó en el camino? A ver, ¿qué creen? Porque aquí está la narración de todas estas hermanas en el libro de Juan, de Hechos, de Romanos, de Timoteo. Entonces vemos que cuando se comienza a institucionalizar, ¿verdad?, en el siglo III, la iglesia como la iglesia universal, ¿no?, que se hace en los diferentes concilios, sobre todo este año se celebra los 1900 años del concilio de Nicea, ¿no?, donde se queda el acuerdo de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, y todo este credo, se fundamenta una iglesia sumamente masculina, ¿verdad?, donde se comienzan a ver estos títulos y ya la mujer no aparece en ese liderazgo propiamente dicho. Pero sabemos que el movimiento en la iglesia, que siempre ha sido de las mujeres hemos estado ahí, sino que no está escrita en la historia formal de la iglesia. Pero hay un llamado a regresar. Por eso hay muchas mujeres biblistas que se han visto en la tarea de hacer una lectura de las mujeres en la Biblia, en traducir los textos poniendo mayor atención
cuando se traducen los textos de manera general, se han puesto en masculino, los hombres. Y ahí adentro había mujeres. Entonces, cuando se ha hecho las traducciones, se ha buscado hacer un trabajo mucho más detalloso para sacar a nosotros, especialmente cuando es del hebreo al español, porque el español, visto que tenemos género, pero cuando sea, bueno, yo crecí también así en el colegio, cuando es la mayoría, se dice todos. Entonces, ya ahí dices todos. De repente había 2 hombres y todas mujeres, pero siempre se ha traducido de manera masculina, especialmente cuando era grupo. Entonces, de esa forma nos hemos invisibilizado en los textos. Pero hay un movimiento de un trabajo muy bueno de diferentes teólogas, sobre todo el de Elsa Tames, que muestra las discípulas, ¿no?, las seguidoras de Jesús en los textos bíblicos. Porque nos toca comenzar a visibilizar algo que está ahí, pero hay que leerlo con diferentes herramientas para entender las traducciones. Ese es uno. Lo otro es que nosotras las mujeres hemos sido parte del movimiento de Jesús, como vemos aquí la lista, y líderes desde siempre, y no hemos buscado aparecer en el libro de historia, ¿no? Pero realmente ahora nos hace falta estos recursos de sus nombres. ¿Quiénes son? María Magdalena, Priscila, Febe, Junia. ¿Quiénes son estas mujeres? Entonces comenzamos a aparecer, porque nos comenzamos a preguntar, ¿qué rol tenían ellas? ¿Qué rol tenía yo? ¿O qué tengo yo que hacer en este momento? Entonces, este es un llamado ya del texto que nos dice sí, somos llamadas las mujeres, estas son nuestras ancestras en la tarea teológica y de predicación. Tenemos que conocerlas. Estas son las que están promoviendo una reflexión, ¿verdad? Un llamado, y están conectándonos en este camino por conocer nuestra historia teológica. Porque si conocemos, nosotros nos unimos, nos pasamos la información del ADN, pero esta es la información teológica que estamos recibiendo y estamos pasando a la siguiente generación. Ya aquí en los temas que nos preocupan, hablábamos, ¿no?, del último, generación a generación. Imagínense, este recorrido de teólogas que han acompañado a Jesús también, se han nutrido, ¿no?, de la enseñanza de Jesús. Ellas no quedaron en silencio, ellas hablaron de la resurrección. Ya fueron los discípulos entre ellos que decidieron ponerse apóstoles, no considerar a las hermanas, y bueno, un pleito de gobierno que ya el texto se quedó ahí, ¿no? Y que nosotras vemos que ha seguido, porque si no, no tuviéramos una iglesia tan masculina en la estructura. Y eso que venimos nosotros de tradición protestante. Imagínense las hermanas que participan y son teólogas en la iglesia católica, que está ahí bien clarito que ellas no tienen ordenación. Nosotros todavía apuntamos por aquí un poco más en la reforma de asumir un liderazgo pastoral. Las hermanas de la Iglesia Católica no. Entonces, pero todavía tienen fe de que pueda pasar una ordenación de mujeres ahí. Pero como Iglesia Universal, nosotras tenemos tarea de conocer a nuestras ancestras en la teología. Yo quiero mostrarle a algunas teólogas que quizás la han escuchado, la han leído y que están todavía con nosotras, están vivas y están reflexionando. Presentarles a la hermana Elizabeth Conde Frazier. Ella es de padres puertorriqueños. Ella, la verdad, se siente puertorriqueña, aunque su trayectoria, digamos, la ha hecho en los Estados Unidos. Ella tiene un trabajo de muchos años con la Iglesia Bautista y ha tenido diferentes tareas hasta llegar al pastorado.
Ella nos contaba, ella es pastora y su esposo también, y cada uno pastoreaba 2 congregaciones, cada uno tenía su trabajo, pero ella asumió, ¿verdad?, esta preparación académica y llegó a sacar su doctorado en teología. Ella como personaje es una de nuestras ancestras. Cuando yo la escucho, ella nos muestra ese camino por abrirse paso en el liderazgo de la iglesia y en la predicación. Otra ancestra tenemos a Ivonne Guevara. Ivonne es brasileña, como les mencioné al inicio, ella ya tiene como 80 años, ¿verdad? Ella tiene muchísima cantidad de libros escritos. Ella es una monja católica y de todo su recorrido nos deja una palabra, ¿verdad? Porque nos hace un llamado también a hablar sobre ese sistema de jerarquía patriarcal que nos mantiene aún no conociéndonos entre nosotras y no sabiendo este aporte que la iglesia tiene para dar al servicio de las comunidades. Otra ancestra, como les mencionaba, Sofía Chipana, teóloga aymara. Ella es una voz muy importante en la teología indígena de Yayala, porque ella ha sabido denunciar, en su caso, la situación histórica colonial, ¿no? Hablábamos de decolonización. Y habla sobre cómo se ha avasallado las identidades de la población originaria, porque de alguna manera no se ha dado visibilidad también de las sabidurías que se han nutrido por miles de años en esta parte del mundo que es Abya Yala. Abya Yala, este es el mapa del continente, ¿no? El mapa del continente, que muchos mencionan como las Américas, viene de un hombre colonial, de Américo Vespucio. Entonces, desde las comunidades y pueblos originarios, como forma de resistencia, se buscó un hombre que haga eco a toda la historia ancestral que hay en el continente, previo a la llegada europea. En este caso, la comunidad Guna, que son el pueblo originario que está actualmente entre Panamá y Colombia, son los que nos dan este nombre. Abya Yala significa tierra madura, tierra de sangre vital. Es decir, todos somos parientes, estamos conectados unos a otros, lo cual hace mucho eco a este sentido ancestral que hablamos. Todos estamos conectados. Y usamos, ya desde los 70 se viene usando Abya Yala, y yo soy una de las que todo el tiempo en mis presentaciones realmente lo uso, en vez de usar Norteamérica, Suramérica, Latinoamérica, Hispanoamérica y otros nombres que aparecen, porque perpetúa este pensamiento colonial. Recuerden que nos dividieron de esta forma.